Ya. Cordial saludo. Mi nombre es Diana Jimena Álvarez Torres. Actualmente soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Hoy me encuentro con la docente y maestra Yudy Lorena Álvarez, estudiante de maestría en Educación en Matemática y quien lleva 7 años trabajando en una escuela del sector rural del municipio de Chaparral, ubicado en el departamento del Tolima. Hoy la maestra Yudy Lorena nos va a acompañar dándonos respuesta a algunas preguntas, conceptos relacionados con las condiciones sociopolíticas en la educación rural y pues obviamente desde su experiencia. ¿Cómo está, maestra Yudy Lorena? Diana, muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, entonces, como ya lo dije en la presentación, el propósito de esta entrevista es analizar algunas problemáticas, pues que nos permitan identificar cómo está la política pública educativa en Colombia. También queremos tratar de comprender un poco cómo hoy las escuelas rurales están o no beneficiadas con estas políticas educativas que buscan acabar con las brechas educativas, valga la redundancia, de nuestro país. Entonces, esta entrevista, profesora Lorena, va a estar direccionada en 7 preguntas que espero que usted con su experiencia pues pueda darnos respuesta. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta es, desde su experiencia, ¿cuáles considera que son las problemáticas educativas más significativas que enfrenta actualmente el sistema educativo colombiano? Pues yo puedo decir o puedo considerar que en el panorama que estamos viendo actualmente, una de las problemáticas que es como más profunda y que persiste es la brecha pues educativa que hay entre lo rural y lo urbano. A pesar de que existen políticas que están orientadas a la igualdad y a la justicia, pues considero que todavía no se ha logrado transformar como de manera efectiva las condiciones de los estudiantes rurales. Todavía persisten limitaciones en la infraestructura, en la conectividad, en el acceso como a esos recursos pedagógicos y sin olvidar pues también la formación de los propios docentes. Además, la globalización ha acelerado como transformaciones tecnológicas y culturales que no han llegado con la misma fuerza como a estos sectores o a estas zonas rurales. Esto ha generado también pues que haya como un distanciamiento cada vez más entre las demandas del mundo contemporáneo y las posibilidades rurales pues de nuestros estudiantes. Claro que sí, profesora Lorena. Es bueno contarles a quienes escuchan esta entrevista que en Colombia existe un modelo que se llama escuela nueva o escuela unitaria, en donde un solo maestro orienta todas las áreas y todos los grupos. Entonces, muchas veces los maestros que llegan a estas escuelas rurales, pues no tienen todos los conocimientos para abordar áreas como inglés, la misma tecnología e informática, educación física, lo que hace que los maestros también se vean un poco limitados en potenciar los conocimientos y las habilidades de los estudiantes. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta, que es, en el contexto específico del municipio de Chaparral, y vamos a hablar pues de su escuela, ubicada en la vereda Mesa de Aguacho. ¿Qué problemáticas educativas identifica como más urgentes de atender? Pues yo creería que acá en el municipio y en mi vereda, como ya lo dijo, puedo observar que hay muchas dificultades que se entrelazan. Eh, la escasa conectividad digital, que pues es un problema en todas las escuelas rurales, diría yo, del país. El limitado acceso como a los materiales didácticos que estén actualizados, porque muchas veces trabajamos con materiales de años pasados y que poco se trabaja en ellos. La dispersión geográfica de nuestras sedes rurales y también las brechas
que enfrentan cada día los estudiantes en el momento de su educación. A esto también le hemos de sumar como la situación económica de muchas de las familias que hacen parte pues de nuestra comunidad. También debemos de tener en cuenta que aunque existen esfuerzos institucionales, eh, todavía se afecta como la continuidad en los procesos educativos, que aunque existen estos esfuerzos, la margen de globalización y de dinámicas del mundo está en constante cambio, que siempre, aunque nosotros hagamos un adelanto, el mundo siempre nos va a llevar como esa ventaja a nosotros, las zonas rurales, siempre nos va a llegar como después. También lo otro que debemos de tener en cuenta es que esto impacta de manera directa las oportunidades del aprendizaje y de la proyección de nuestros estudiantes. Ay, qué bueno escucharlo, porque es cierto, yo pienso que el mundo todos los días se actualiza y se moderniza y los niños y las niñas que crecen en los sectores rurales más lejanos y distantes de los sectores urbanos, pues siempre van a estar bastante separados de esa globalización. Es bueno pues que usted como maestra pues haga esa reflexión sobre y esa mirada frente a las prácticas pedagógicas y a las políticas educativas que cada vez que buscan de alguna manera ir acabando con las brechas, pero que realmente no alcanzan a llegar a los territorios más necesitados. Bueno, la tercera pregunta es, bueno, ¿cómo cree usted que afectan estas problemáticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas rurales? Pues estas problemáticas generan en los procesos educativos que sean como menos equitativos, ya que muchas veces los estudiantes rurales pues no cuentan como con la misma información, los dispositivos, ni los ambientes necesarios para desarrollar como ciertas competencias y en este caso pues haciendo referencia a las competencias digitales. También tenemos que tener en cuenta las competencias científicas, las lingüísticas, que hoy en el mundo son indispensables pues para desenvolvernos o desarrollarnos en este mundo tecnológico. Esto también se puede traducir en que los aprendizajes se hagan como de manera fragmentados, que los ritmos sean más lentos, que el avance curricular y como que tenga una dependencia de los esfuerzos que hace el docente para que sus estudiantes pues vayan como a la par, aunque nunca se va a lograr de la misma manera. Y que para esto haya que compensar como lo que el sistema todavía no ha logrado garantizar en estas escuelas. Bueno, y yo pienso que también para agregar, creería yo que alguna problemática también es que hoy los niños de las escuelas rurales en Colombia se miden en términos de competencias igual que los niños del sector urbano. Esta globalización lo que ha hecho es que la educación se mida también en términos internacionales, lo que hace que hayan llegado pruebas como las pruebas saber que se aplican a los niños de tercero y quinto, y pues que los niños del sector rural nunca van a obtener los mismos resultados a los niños Ajá. del sector urbano, precisamente por eso que usted está mencionando. Los niños de las escuelas rurales no tienen cerca ambientes culturales, ambientes educativos, como bibliotecas o espacios que le permitan, pues, potenciar más lo que saben. Entonces, en la medida en que la educación sea vista como lo quiere el mundo, en términos de competencia, pues los niños rurales, así como usted lo mencionaba, nunca van a alcanzar esa brecha de igualdad en educación. Nuestra pregunta número 4 es, ¿quiénes participan en la identificación y priorización de las problemáticas educativas en su institución? ¿Y cuál es el proceso para asignar esa prioridad? Pues para identificar y priorizar, pues generalmente se hace con el equipo de los directivos, los docentes, en compañía de coordinadores,
quienes pues analizamos la información que nos llega de las pruebas diagnósticas, los resultados académicos y las necesidades pedagógicas. También podemos considerar lineamientos de la Secretaría de Educación y del Ministerio. Sin embargo, se debe señalar que muchas veces la asignación de prioridades se ven condicionadas por la disponibilidad como de los recursos y por las políticas que no siempre pues reflejan las realidades rurales. También tenemos que tener en cuenta que aunque se busca como una justicia educativa, la decisión aún está mediada pues como por muchas desigualdades. Y esto siempre ha sido como histórico y como que dificulta el cierre o poder acabar con las brechas que vemos y que hemos estado hablando entre lo rural y lo urbano. Claro que sí, y a eso también, profesora Lorena, hay que sumarle los recursos que llegan a las instituciones educativas para educación pública, pues son cada vez menores, lo que hace que hoy en Colombia las escuelas rurales y las urbanas también se estén cada vez más deterioradas en infraestructura, en inmobiliario, porque los recursos no son suficientes y pues obviamente las instituciones lastimosamente la mayoría de las veces priorizan las instituciones urbanas y de último queda un pequeño rezago para las escuelas rurales. Entonces, yo creo que también es difícil como definir una prioridad porque los recursos cada vez que llegan a las instituciones educativas cada vez son menores. Nuestra pregunta número 5. ¿Cuáles son los criterios que utilizan para determinar qué problemática debe ser atendida primero? Pues yo considero que los criterios más comunes que siempre se tienen en cuenta son como el impacto en los aprendizajes, la urgencia pedagógica, también el riesgo de deserción escolar, las condiciones de bienestar que tienen nuestros estudiantes, la viabilidad institucional. También podemos priorizar acciones que permitan como responder a los lineamientos nacionales y mejorar las condiciones básicas para el desarrollo del currículo. En contextos rurales como los que yo laboro, se debe tomar en cuenta también como la complejidad o la dificultad que tienen nuestros territorios, ya que no todas las soluciones las podríamos aplicar en todos los sitios o en todas las sedes de nuestra institución. Eso es muy, muy cierto. Bueno, yo pienso que hay que mirar con mucha lupa dentro de tantas problemáticas que existen, bueno, cuáles son esas prioridades para poder garantizar pues el aprendizaje y las condiciones de seguridad también de nuestros niños, niñas y adolescentes. La pregunta número 6. ¿Qué mecanismos considera que podrían implementarse para mitigar o solucionar las problemáticas identificadas en el contexto rural? Pues yo creería que lo más importante es fortalecer pues nuestra infraestructura tecnológica, porque de ahí parte como que se pueda garantizar el aprendizaje en este mundo en el que vivimos. También debemos de garantizar pues la conectividad, ampliar las dotaciones de los recursos didácticos y me parece que es supremamente clave ofrecer la formación docente que esté contextualizada. Esto nos lleva a responder a las realidades pues, que viven nuestros territorios. También considero que es necesario impulsar políticas a largo plazo que reconozcan la diversidad que tienen nuestras zonas rurales y que promuevan lo que hemos venido hablando, la justicia y la equidad educativa, más allá de propuestas como superficiales. También tenemos que tener en cuenta programas que integren la escuela, la familia y la comunidad, ya que esto es esencial para asegurar aprendizajes significativos pues en el aula y en nuestros estudiantes.
Claro que sí, eso está muy bien, tratar de solucionar esas problemáticas que garanticen este derecho a la educación y que la educación pública pueda seguirse fortaleciendo como una herramienta más que en términos de desarrollo, yo pienso que de superación también de los ciudadanos en los territorios y de la mejora o la mirada hacia cómo el país va progresando. Ujú. Nuestra última y séptima pregunta, profesora Lorena, es, bueno, finalmente, ¿cómo visualiza usted el papel de la escuela rural frente a los retos que plantea la globalización? Pues yo la puedo visualizar en una escuela eh, que tiene el desafío de formar estudiantes que puedan interactuar críticamente, que el mundo globalizado no los haga perder como su identidad y, y que no los saque como de su territorio. Para ello es indispensable podemos hablar de que el gobierno como que garantice estas condiciones de acceso, de permanencia y de calidad de ellos en la educación. Que la globalización no sea o no se profundice solo como o que nos lleve a ampliar como estas desigualdades que se han vivido pues en la historia de nuestros territorios, sino que más bien se vea o que nos abra canales de oportunidades. También tenemos que tener en cuenta que mientras persistan pues estas brechas, que, que no hayan políticas de igualdad, será difícil que la escuela rural acompañe como plenamente a los estudiantes en sus desafíos que enfrentan en este mundo contemporáneo. También debemos de requerir como el compromiso de las instituciones, de la sociedad, que potencialicen como lo que hay en el territorio, lo que hay en nuestras veredas y que fortalezca pues los procesos educativos que allí se presentan o que se brindan en las escuelas. Ay, muchas gracias, profesora Lorena. Y esta otra pregunta no está aquí dentro de las que yo le envié con anticipación, pero sí quiero, Ajá. como desde su experiencia, a ver, todas estas 7 preguntas, obviamente, como el objetivo de la entrevista era, pues, identificar y analizar algunas problemáticas del sector educativo, pero yo sé que a pesar de todas estas desigualdades de las que hemos hablado durante estas 7 preguntas, no todo es tan malo. Entonces quisiera como que usted desde su experiencia en estos 7 años en la escuela rural me cuente, me diga, bueno, sí, pero también en las escuelas rurales se logra algo, una experiencia que usted le haya impactado o bueno, un aspecto positivo que usted vea frente a la educación rural en Colombia. Bueno, una experiencia en mi trabajo rural que solo, pues en mi experiencia solo he trabajado en la zona rural, es que tanto los estudiantes como nosotros los docentes nos volvemos más recursivos, que con lo que tenemos tratamos de desarrollar toda nuestra actividad en el aula y que los niños no sientan tanto como esa brecha que tienen ellos con los estudiantes de la ciudad o de nuestros municipios, de nuestros pueblos, que tratamos de hacer todo lo que sea posible para que ellos tengan casi las mismas experiencias, aunque a veces se nos dificulta, pero hay otras maneras de hacerlo. Que si no tenemos internet, pues podemos llevar programas que no necesiten conectividad, trabajar de otras formas para que también ellos tengan como este acercamiento a esta globalización. Ay, pues muchas gracias. Yo pienso que sí, los maestros cumplen un papel fundamental y crucial en esas escuelas del sector rural. Cuéntame, ¿cuánto se demora usted desde donde usted vive hasta la escuela? Pues eso es muy relativo, porque depende del clima en el que estemos o en la temporada del año. Eh, mm, Relativamente, la escuela está cerca de la cabecera municipal, a unos 10 kilómetros más o menos. En verano me puede demorar 20, 30 minutos, pero en épocas de invierno, como la que estamos viviendo actualmente, que hay un invierno bastante prolongado e intenso,
me puedo echar entre hora y media y 2 horas porque el camino ya no podría llegar en mi medio de transporte, sino que parte del camino ya lo tengo que hacer caminando. Y mire, y esta pregunta, ¿por qué? Porque es que es bueno que quienes escuchan la entrevista se den cuenta que las problemáticas educativas que afectan la ruralidad, pues no solamente son problemáticas educativas, sino que también hay problemáticas en general de la ruralidad de Colombia, en términos de inversión, de vías, y pues que todo esto termina permeando de alguna manera la educación. Muchas gracias, profesora Lorena, por este espacio. Y bueno, a manera de conclusión, yo podría decir que a partir de esta entrevista y haber compartido con usted su experiencia, se evidencia pues que la educación rural en Colombia continúa enfrentando barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno de la educación. Eso fue evidente. Y pues que si bien existen políticas orientadas a acabar con esas desigualdades, a cortar esas brechas y que apuntan a la justicia educativa, pues su impacto no ha sido suficiente para disminuir esto que sucede, estas distancias tan grandes entre lo rural y lo urbano. Y pues también entender que la globalización, lejos de ser una oportunidad homogénea que debería ser para todos, pues intensifica antes mucho más las diferencias cuando no existen las condiciones para acceder a los beneficios. Como usted lo mencionaba, cada vez estamos en un mundo más globalizado, pero los niños y las niñas no tienen acceso pues a esa evolución y que cuando llega, llega de manera tardía. También nos sirve para esta reflexión como a pensar en la urgencia de políticas que sean verdaderamente contextualizadas, que reconozcan la ruralidad como un espacio diverso, usted lo decía, no todas las condiciones de las escuelas rurales son iguales, no todas las comunidades son iguales, y que debe ser valioso y potencial transformar la educación en todos los ámbitos, que la educación sea capaz de aportar al desarrollo social del país y así garantizar el apoyo a las comunidades rurales y a estos niños y niñas que hoy crecen en los sectores más lejanos y que deben tener las mismas condiciones educativas que los niños del resto de Colombia y del resto del mundo. Profesora Lorena, muchísimas gracias por este espacio, ¿verdad? Fue bastante enriquecedor para mí conocer su experiencia, que me diera respuesta a estas preguntas que fueron pensadas para conocer cómo hoy está planteado, cómo se trabaja la educación rural en Colombia, y me imagino que así como ustedes son muchos los maestros que tienen diferentes experiencias. Muchísimas gracias por este espacio, por su tiempo y por compartir conmigo y por quienes van a escuchar la entrevista, pues esta experiencia. Muchísimas gracias, Diana Jimena, por su invitación. Bueno, vamos